La clase de hoy, sí, es para las clases de hoy, porque hoy tenemos dos clases, dos módulos, es para hacer un cierre con respecto a genética. Ustedes ya vienen trabajando hace 2 semanas con genética. El lunes tuvieron clase presencial ustedes, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien, ¿y cuándo tuvieron su clase presencial? ¿O no han tenido clase presencial ustedes? Creo, profe, si no me equivoco, nos toca, va, a mi grupo creo que nos toca la semana que viene. Ah, bien, porque bien, están ustedes divididos, perdón, cierto, me había olvidado que ustedes en la mañana estaban divididos. Gracias, Male, por la aclaración. Entonces, ustedes la semana pasada rindieron el TP de genética, ¿verdad? ¿Eso sí? Sí, profe, tuvimos Sí, el TP. profesor, sí. Sí, profe. Perfecto, gracias. ¿Y llegaron a trabajarlo? A ver parte por parte del TPE, cuáles eran las respuestas, por qué era una y por qué no la otra. ¿Eso lo Sí, llegaron a profe, lo hacer? hicimos a eso. Bien, Sí, profe. perfecto. ¿Y les quedó alguna duda del TPE que no se haya podido desarrollar o algo? Bien, bueno, tomaré el silencio como que no hay ninguna. Gracias por los chicos que van por el chat también que ahí voy leyendo. Entonces, Profe, sí, te escucho, Mica. yo en el trabajo práctico Sí, que rendimos, en la 9, cuando yo rendí, decía una cosa y cuando lo corregimos decía otra. bien. A ver, ahora estoy abriendo el PowerPoint para compartirlo. Bueno, Puede ser, a ver, porque había una que se cambió. Voy a verificar si era la 9. Bien, lo de la mujer porque de la media. cuando, Sí, te escucho. cuando rendimos decía una mujer miope se cruza con un hombre normal, todo es correcto, excepto, Ujú, y cuando lo vimos en la corrección decía afirmar que. claro, exacto. Sí, ese se cambió, entonces se cambió después que ustedes rindieron. Esa, Claro, por eso yo la marqué mal. ajá, bien. Y después cuando se hizo la corrección, ¿entendiste? ¿O te quedó alguna duda? No, sí, yo había entendido. Lo que pasa es que yo marqué la Ajá, incorrecta porque es bien, lo que decía el enunciado y sí, resulta que era lo correcto. lo correcto, perfecto. Em, Eso sí se va a tener en cuenta porque cuando la cargamos cuando se cargó el examen, nos quedó esa pregunta mal redactada, digamos, y luego con una segunda revisión nos dimos cuenta que había quedado mal cargada. Pero sí se va a tener en cuenta, digamos, al momento por así decirlo, de considerar la calificación, porque el TPE lleva una calificación, pero es más interna, no sería como eh, fundamental, digamos, lo importante es que ustedes pudieran encontrar o saber cuál había sido el error o cuál era la respuesta correcta. Ahora la comparto para que todos la podamos ver. No sé si todos la recuerdan a esa pregunta. Lo importante es que vos te pudiste encontrar, digamos, cuál sería la correcta. ¿Eso sí lo pudiste hacer? O sea, Sí, eso sí, profe. bien, y sí pudiste reconocer, digamos, la que era incorrecta cuando estaba redactada de otra Sí, manera la también. pregunta. No sé si ahí se ve la presentación o todavía no. Sí, profe, ya se ve la presentación. Bien, entonces, eh, la pregunta era esa. La pregunta en realidad tendría que haber sido, una mujer miope se cruza con un hombre normal, todo esto es correcto. Todo esto es correcto. Entonces, la correcta era la D en ambos casos, tanto en técnicos como odontología. Antes la respuesta estaba redactada como todo es correcto excepto. Entonces lo que era incorrecto sería B.
todas las mujeres, todas las hijas mujeres resultarán portadoras de la enfermedad. Sí, entonces eso nos dimos cuenta después que estaba mal redactada, por eso ha pasado esa situación. ¿Alguien más notó esa diferencia o entró en duda cómo estaba redactada la pregunta? Bueno, en Ah, esta... yo la había puesto igual cuando hicimos la Ajá, corrección. Había puesto todo es correcto, excepto, y ahí dice todo es correcto, y bueno, eran las abajo. exacto, Pero sí, 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 la había corregido hasta yo mal cuando hicimos el TP evaluatorio. bien, claro, por eso, porque estaba mal redactada la pregunta. Entonces, por eso después nos dimos, cuando hicimos una, por así decirlo, una enésima revisión, porque lo habíamos revisado, lo volvimos a revisar, ahí nos dimos cuenta que había un error, entonces para la explicación, ahí lo cambiamos. Pero entonces se queda, lo importante es Sí, que quede profe, claro, ¿sí? gracias. Bien, de nada. ¿Hay otra más que le quedó? Bien, Cami. Cami ahí comparte que ya se guió por las respuestas que había. Muchas veces pasa eso, no, a veces la facultad de odontología generalmente, o a veces también la de medicina, las redacciones no son muy claras, entonces hay como que tratar de interpretar, o como dice Cami, con las opciones que había, bueno, cuál podía ser la respuesta, ¿sí? Pero en este caso, si la pregunta hubiese estado mal redactada, por ejemplo, en el examen final, quizás se puede pedir la anulación de esa pregunta, pero a veces está como es- está redactada de forma rara y se nos complica la explicación, digamos, o el entendimiento de la pregunta, pero a veces dicen que sí está bien redactada y tienen razón, pero no es clara. Entonces siempre hay que tratar de o releerla o leer las opciones y tratar de entender a qué se refiere. ¿Alguna duda más sobre el TPE que quieran No, ver, que profe, quieran Sí, profe, esa era mi de duda. mi parte no. Bien, solo esa era la duda. Eso sí lo alcanzaron a revisar completo, ¿verdad? Revisaron todas las preguntas, Sí, tanto de odonto como de técnico. completo se dio el trabajo. Perfecto, muy bien. Y ustedes tenían de en genética dos prácticos como en sus cuadernillos. ¿Sí? Un práctico sería el trabajo práctico y además tenían un trabajo práctico complementario. ¿Eso llegaron a revisarlo? ¿Alguno de los dos prácticos o llegaron hasta cierto ejercicio? No sé cómo se manejaron en ese sentido. Profe, si no me equivoco, eso, el primer práctico creo que no. O sea, No. nos sacábamos las dudas de los problemas que nos surgían. Hablo Bien. por mi parte igual. Sí, sí. Después el complementario también, si teníamos una duda le preguntábamos y la profe nos explicaba. Bien. No han revisado todo el práctico, digamos, por así decirlo, del uno hasta el No, no último lo ejercicio. revisamos entero. La profe nos preguntaba cuál era la duda que teníamos de cada práctico y bueno, de ahí Y lo ahí van sacamos, pero resolviendo. entero no. Bien, entonces, vamos a hacer, si no vamos a ver todo el práctico si necesitan, o del práctico complementario, ¿sí? ¿Lo pudieron desarrollar? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren que reveamos algún ejercicio? ¿Que lo volvamos a hacer? ¿Que lo volvamos a practicar? Yo, profe, lo terminé al trabajo complementario, pero me cuesta. Bien. Pero en el último punto lo entendí porque una de las profes ¿Me nos decís, explicó perdón, Male, si es odonto o el técnico? Así te puedo técnico, seguir. tecnicatura. Técnico. Ajá. Sí, ahora sí. El punto 12, una profe lo realizó de una manera que lo entendí. Y después, porque están todos los videos Sí, de los complementarios, perdón, de los exacto. problemas, y cuando lo explicaban había como tres posibilidades. O sea, no me mareó, pero estaba ahí, como que entendía y no entendía. Bien, es el del pedigrí, ¿verdad? No, si no me equivoco, es el que tiene un esquema. Claro, ese esquema se llama El- pedigrí. sí, eso. Sí, sí, sí. Bien, entonces, ahora comparto, así todos estamos
por así decirlo, en la misma y todos entendemos. Entonces sería el ejercicio 12. Es el mismo Claro, ejercicio. Sí, porque la profe lo resolvió de una manera y en cambio en el video hicieron cruce de prueba. Y ahí me ujú, quedé como, ¿por qué porque lo hizo la hicieron cruzada. así? Claro. Bien. Entonces, vamos, para que todos se ubiquen, es el ejercicio 12, tanto de odontología como de técnicos. Entonces ahora lo voy a presentar y lo vamos resolviendo, viendo cómo lo trabajaríamos entre todos. Así podemos ir trabajando. Acá estamos. El ejercicio 12. Bien. Esperen, que lo voy a reiniciar, digamos, y lo hacemos desde cero. Bien, el ejercicio 12 hablaba lo siguiente. Esperen un segundo. Así podemos hablar de... y este sería... Bien, primero tenemos a este esquema, se lo denomina pedigrí, y representa, ¿sí?, como un árbol genealógico y a su vez representa si presenta o no alguna enfermedad. A eso sería a lo que hace referencia esta imagen, este pedigrí, digamos. Y ahora un segundo, así vemos bien cómo se representa. Entonces, el pedigrí representa lo siguiente. Los círculos representan mujeres y los cuadrados representan hombres. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, Todos profe. ven el ejercicio 2 en pantalla, ¿verdad? Sí, En sí, un se ve. PowerPoint. Bien, perfecto. Sí. Entonces, eso es lo que nos va a indicar el pedigrí. Si es un círculo, es una mujer, y si es un cuadrado, se refiere a un hombre. Entonces, eso nos va a permitir determinar a través del sexo si es una característica ligada o influenciada por el sexo. Entonces, cuadrados dijimos hombres, círculos mujeres. A su vez, existe una indicaciones en el pedigrí para no estar escribiendo, lo que hace es se pintan o se marcan de diferentes maneras. El hombre sano o la mujer sana va a ser el cuadrado o el círculo blanco. Un hombre enfermo o una mujer enferma va a tener el cuadrado pintado de algún color, ¿sí? Cuando en genética la terminología es media chocante, hablamos de hombre enfermo, mujer enferma, pero es porque es la terminología de genética. Y después, si esa característica está asociado a un cromosoma sexual, a quien es portador se lo indica con un punto, ¿sí?, en el centro tanto del cuadrado como del círculo. ¿Hasta ahí se entiende esa manera de marcarlo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, primero acá estaba hablando de una característica ligada al sexo, ¿sí? Dice, suponiendo que analizamos uno de los rasgos que codifica para la miopía, el cual se hereda como una patología ligada al sexo, analice el siguiente esquema y luego responda. Entonces, como no nos va a dar más detalle de cómo es la miopía y nos dice que está ligada al sexo, ¿a qué cromosoma estaría ligado? ¿Cómo lo podemos interpretar? Al X. Al X, perfecto, muy bien.
estaría ligado al X. Les pido por favor que si alguien escribe alguna consulta en el chat, si me pueden avisar, porque al estar con el PowerPoint no puedo estar observando el chat, así que por favor, sí, Yo le aviso cualquier cosa, profe, si veo. muchísimas gracias. Entonces, tenemos mujer y hombre, van a tener una hija mujer, esa hija mujer se va a casar con un hombre y van a tener 3 hijos. A eso se hace referencia al cuadro pedigree. Entonces, vamos a ir al ejercicio A. Dice, si el sujeto 4, ¿sí? Que sería él, es miope, ¿qué probabilidad es que 6 lo sea? Esa sería la pregunta que tenemos. Entonces, esta persona tiene la enfermedad, este hombre es miope, y después nos tenemos que concentrar en encontrar la respuesta de si es miope o no es miope el hijo. Si nuestra consulta es si el 6 es miope o no es miope. Eso sería lo que nos plantea el ejercicio A. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que escribir el genotipo del padre, ¿cómo lo escribiríamos? Si el genotipo de 4, que se lo podemos confirmar, ¿cómo sería ese genotipo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es? XY, pero la X con un puntito. Perfecto. ¿Sí? Entonces, como sabemos que es enfermo o que es miope, no tiene otra posibilidad de tener la X afectada. ¿Sí? Ese sería el genotipo del padre. El fenotipo es miopía, perdón, y el genotipo es X afectada, Y. La de la madre, ¿cómo podría ser? ¿Qué genotipo podría tener la madre? Portadora o sana. Bien, podría ser portadora, como dice la compañera, o sana. Esas serían las Profe, dos y enferma opciones. también puede ser. No, porque no los dice el texto. El texto no los diría si estuviera enferma. ¿Sí? Ah, En bien, gracias. realidad es muy general, pero también podría ser porque no nos da información de la madre. Sí, también lo podemos considerar, si queremos hacer como bien amplio, también podemos considerar que la madre puede ser enferma, pero generalmente nos hubiesen dicho. Sí, también podemos plantear esa opción. Pero en general indican. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo en este caso para saber qué probabilidad de que 6 sea miope? Tendría que realizar las cruzas entre los progenitores, ¿sí? Cruzar este, que es seguro, ese sí o sí es el padre, por los distintos genotipos de la madre. Un segundo, a ver si tengo un cuadro hecho con colores. Acá estamos. Entonces, estos son los genotipos con los que yo tengo que trabajar y tengo que ir probando uno por uno. El primer cruce sería, por ejemplo, el padre con la Y. Y la madre podría ser portadora, ¿sí? La primera opción. Entonces, si yo realizo acá la cruza, voy a obtener lo siguiente. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy haciendo? Estoy probando genotipos. Estoy realizando las posibles cruzas que se pueden realizar. ¿Se entiende? Sí, profe, se ¿Sí? entiende. Sí, Bien, profe. perfecto. Entonces, la primera opción es que la madre sea portadora.
que estaría acá. Entonces, si la madre es portadora, ¿qué probabilidad hay que el hijo varón sea miope? Un El 50%. 50%. Perfecto. Miro, de los hombres, el 50% es que sea miope. Muy bien. Después, si yo hago con una madre sana, ¿sí? En este caso tendría que hacer las tres cruzas. Si una madre es sana, la probabilidad de que el hijo varón sea miope, ¿cuál sería? Perdón, acá me faltó. 0 probabilidad. Exacto, el hijo hombre tiene, los posibles hijos hombres tienen 0% de probabilidad de sufrir la miopía. Y en el caso de que si la madre fuera miope, ¿sí? Termino de hacer el cuadro, ¿qué probabilidad habría que 6 sea miope? 100%. El 100%. Muy bien, el 100% podría ser miope, ¿sí? Todos los hijos varones que nazcan serían miope. ¿Se entiende ahí lo que hicimos en el A? Sí, profe, se ¿Sí? entiende. Como no nos da información, tenemos que hacer todas las posibles cruzas. A eso no sé si ahí se aclara un poco lo que preguntaban sobre el problema. Sí, profe, ¿Sí? eso era lo que pregunté. Bien. ¿Les parece que hagamos la parte B? Así cerramos Sí, profe. y así lo analizamos. Bien, vamos a la B. Entonces, para la B, vamos a borrar todo de vuelta. Y empezamos de cero. La B nos dice, suponiendo que uno... Profe, Sí, sí. no es la respuesta, tenemos que dar la respuesta de las tres cruzas. Ah, tu pregunta es si ustedes tienen que expresar la respuesta a las tres cruzas. Claro. Bien. En este caso, son preguntas generales. En esta pregunta sí tendrían que dar las respuestas de las tres. Cuando ustedes están rindiendo, le van a pedir algo puntual. ¿Sí? Por ejemplo, si esta fuera la pregunta en un examen de ingreso, como ustedes tienen que marcar las opciones, les tendría que salir todo el detalle. Si solamente les hubiese salido, por ejemplo, esta cruza nomás, que hubiese dicho que el 100% de sus hijos van a ser miope, no sería correcta esa opción. Entonces quizás tendría que buscar la opción que dijera no se puede determinar, porque en algunos casos no lo podemos determinar. Sí o sí hay opciones, porque nos falta información. ¿Se entiende? Porque recuerden que ustedes Ah, cuando ok, van a rendir gracias. tienen que marcar la respuesta correcta. Entonces, cuando aparezca la respuesta, la opción, perdón, todas son correctas, ninguna es correcta, no se puede determinar, no les tengan miedo, porque muchas veces esa es la opción que tienen que marcar. Porque a veces cuando nos dan problemas o cuestiones decimos, no, ¿cómo no? No puede no haber una respuesta correcta. Entonces, no tengan miedo de responder que no se puede determinar o siempre haciendo todo el caminito, si determinan que no hay opción de determinar, pueden elegir esa opción, ¿sí? No les tengan miedo a eso. Bien, entonces, vamos a la pregunta B. Dice, suponiendo que uno es miope, ¿sí? En este caso, esta mujer sería miope. Y dos, es normal. ¿Sí? A una persona normal nos referiríamos a una persona que no expresa la miopía ni es portadora. El hombre en este caso no puede ser portador. O es miope o no es miope. Entonces sería, uno es miope y dos es normal. ¿Qué probabilidad de que el sujeto 7 sea miope? Acá en este caso nos salteamos directamente, por así decirlo,
nos da la información de los abuelos y tenemos que conocer la información de los nietos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer en el problema, lo que nos pide? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, primero tenemos que hacer esta cruza. Sería 1 por 2. Nos vamos a centrar en esa cruza, en ese individuo, digamos. En el 1 por 2. Entonces, el genotipo materno, ¿cómo sería? De 1. X puntito X. Muy bien. X afectada. X afectada. Perfecto. Bien. ¿Y cómo sería el genotipo paterno? XY. XY, sin estar afectado. Perfecto. En este caso, podemos confirmar los genotipos paternos o de los abuelos, ¿sí? Porque no hay duda de que si el hombre es sano no tiene ninguna X, no tiene la X afectada, y si la mujer es míope, tiene ambas X afectadas. ¿Se entiende acá que no hay duda sobre los genotipos? No era como recién que podíamos tener 3 opciones. ¿Sí? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bien. Entonces, acá hacemos la cruza correspondiente. Un segundo que alguien quiere entrar. Bien, mientras que yo voy admitiendo a la persona que quiere entrar. Queremos saber el 5. ¿Cuál sería el genotipo de 5? Mujeres portadoras. Bien, cualquier hija que tengan va a ser, hablando de sexo femenino, va a ser portadora. ¿Sí? Sí o sí va a ser portadora, porque no tiene otra opción con los padres que tiene. Entonces, podemos confirmar que 5 es portadora. ¿Hasta acá se entiende lo que hemos hecho? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, como no nos da información de cómo es la persona del 6, ¿sí? Porque no nos está diciendo que continuamos con el ejercicio anterior. Entonces, tenemos que pensar, Profe, sí, eso se debe a que habían varias posibilidades, nunca especificaron cómo era 6. exactamente, no nos han especificado. Entonces, como no nos han especificado ni cómo es 6, ni cómo son sus padres, porque si nos hubiesen especificado cómo son sus padres, podríamos tener una opción de 6. Sí, pero en este caso no tenemos nada de información sobre 6. Voy a borrar eso. Tenemos más espacio. Sabemos que es hombre, eso sí. ¿Cómo podrían ser sus genotipos? Si estuviera sano, ¿cómo sería? XY. XY, y si Perfecto. no, X afectada. Y si no, X X afectada afectada. y la Y. ¿Sí? Esas serían las dos opciones de 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cruzar a 5, que ya conozco su genotipo, con las dos opciones de 6. ¿Sí? Entonces, acá sería 5 por 6, y vamos a ponerle como A, como de opción A, de 6. Entonces, la mujer dijimos que es afectada, y el hombre vamos a hacer la primera opción, donde el hombre es sano. ¿Sí? ¿Se entiende acá lo que estoy haciendo? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Perfecto. Por favor, si hay algo que no entienden, un paso, lo que sea, me dicen y lo vuelvo a explicar, lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. Entonces, X portadora con X,
X sana, X, XY, y acá tendríamos X portadora Y. Esa sería la primera opción. Entonces nos preguntan, ¿cómo sería 7? ¿Qué probabilidad habría que 7 sea miope? Con este cuadro, digamos. Siendo Un 50%. un 50%, perfecto. Con este cuadro, o sea, o con esta característica de padre, con un padre sano, sería un 50%. Muy bien. Y entonces ahora vamos a hacer la opción B, digamos. La otra posibilidad del padre. La otra posibilidad era que el padre fuera enfermo. ¿Sí? Porque no nos da esa información. La madre se mantiene igual, porque 5 sí, ya lo tenemos como es seguro su genotipo, y el padre, la otra opción era con siendo miope. Entonces, con padre miope vamos a tener XY. ¿Sí? Si el padre fuera miope, ¿qué probabilidad sería de que 7 fuera miope? Un 50%. Un 50%, exactamente. ¿Sí? Acá, como podemos ver en este caso, no hay diferencia, porque como el padre no aporta el cromosoma X al hijo varón, no afecta si el padre es enfermo o no enfermo. ¿Sí? Entonces, para ambas opciones, 7 tiene un 50% de probabilidad de ser miope. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Y si yo ahora me voy, porque después me pregunta por el 8. ¿Sí? El 8 es una mujer. Vamos a poner así podemos ver el circulito. Es una mujer. En esta primera opción, cuando el padre es sano, ¿qué probabilidad hay que la mujer sea miope? 0. 0. Muy bien, 0%. Excelente. Y cuando me voy a la opción B, cuando el padre es miope, 50. 50%. Perfecto. ¿Y con 9 qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo? Pasaría lo mismo, exactamente. ¿Sí? Porque recordemos que lo que nosotros vemos en el cuadro de Punnett son probabilidades. ¿Sí? No es que si ya nació una hija, por ejemplo, portadora, la próxima hija que nazca va a salir sana. No, siempre o cada vez que se tiene un nuevo hijo, todas estas posibilidades vuelven a aparecer. Entonces, 8 y 9 sería la misma opción. Si el padre es sano, 0% de probabilidades de que sea miope, y si el padre es enfermo, 50% de probabilidades. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, se ¿Sí? entendió. Yo tengo Perfecto. una Sí. duda, ¿En este? porque sí, Sí, sí. en realidad es todo. Sí, Porque el 6 vendría de 3 y de 4, ¿verdad? exacto. Como lo sacamos en el A, si no me equivoco, no haríamos, o sea, los dos cuadros si supiéramos qué es lo que es 3, ¿verdad? Claro, en realidad, como están como en puntos diferentes, es como que volvemos de cero. O sea, que lo que hicimos en A era otro problema. Y en B es uno nuevo. ¿Sí? Como que no continuamos con la información que nos dio en A. No sé si me explico. Profe, Sí, si continuáramos con lo que hicimos en A, tendríamos que hacerlo con todas las posibles posibilidades que encontramos recién, ¿o no? exacto. Sí, sí. En este caso sí, habría, para continuar con el ejercicio A, nos tendría que haber dicho en el B, continuando o teniendo en cuenta lo resuelto en A, para continuar.
O esa información debería haber estado en el enunciado, porque el enunciado es para ambos, tanto para A como para B. Pero A es un ejercicio y B es otro ejercicio. Son dos ejercicios separados. Entonces, profe, o sea, si tuviéramos 6, digamos, que es sano, Sí, tendríamos que hacerlo de vuelta porque me confunde. bien, no. Si nos dicen que 6 es sano, ¿sí? Si nos dan esa información, solo teníamos que hacer este primer cuadro. Pero creo que no. Ejemplo, en el A, si sale En que el A. 6 es sano, digamos, ya en el B tengo que descartarlo eso. O sea, no es 6 sano, a eso me En refiero. este caso, no, porque son dos ejercicios separados. ¿Sí? El A es por un lado y el B es por el otro lado. Si el ejercicio B dijera, teniendo en cuenta los resultados de A, ahí sí los tengo que tener en cuenta. O sea, considerar, bueno, mi resultado fue que 6 es sano, bueno, parto de esa información. No sé si me explico en ese sentido. Claro, sí, sí, porque en el video, o sea, Sí, lo hizo sano y enfermo, como lo hicimos pero nosotros acá. claro, pero porque no sabían si, ay, es que no sé cómo explicarlo. Pues, pues no sabían si 6 era sano o enfermo, o por qué. Claro, pero igual como que usaron los datos de 3 y 4, a eso me Ah, refiero. bien, utilizaron la información de la... Claro, eso. Bien. Sí, en realidad, al ser diferentes, deberían como reiniciar de cero. Ah, bueno, ahora sí. Entonces, en el B sería que empezar de vuelta, digamos. Claro, Ya exacto. está, ahora sí. Limpiar el esquema y reiniciar. Sí, en este caso, si nosotros seguiríamos, que es lo que pasó en el video, seguirían usando la información de la, también serían los mismos resultados, porque nunca lo pudimos determinar a 6. Claro, sí, sí, también. Bien. Sobre este problema, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien en el chat o algo? No, profe. Bien. Entonces, ¿hay otro problema que quieran ver? Como este del trabajo práctico complementario, las cruzas dihíbridas, cómo armar las gametas, ¿eso lo entienden? De mi parte, profe, ningún otro bono. Bien, el resto, ¿quieren que veamos algún ejercicio, aunque lo hayan hecho y quieran repasar cómo se hace? Lo podemos hacer, no hay ningún problema. No sé el resto si entendió todo eso, quiere que veamos otro. La clase de hoy es consulta de ustedes, así que la idea es hacer ejercicios u orientarlos a ejercicios que ustedes necesiten para ir practicando, porque ustedes tienen el examen mañana. Si a las 10 tienen el examen de genética mañana. El 9 y el 10. Profe, ahí está eso. Ahí está. Eso nomás. Gracias, Natalie. Bien, 9 y 10. Del trabajo práctico complementario, Juli, ¿no es cierto? Bien, 9 y 10. Pues a ver si acá lo tengo. 8, 21, 6. Son iguales. Del 9 y 10. Acá tengo el 10. Vamos a hacer una nueva. Vamos primero a hacer el 10 y luego hacemos el 9. El 10 dice, sabiendo que la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo, ¿sí? Seguimos con los mismos tipos de ejercicios. Acá. Voy a copiar el cuadro, así me hace más fácil para resolverlos enseguida. Sabiendo que la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo, ¿sí? Esto es información importante que nos dan.
Volvemos de vuelta al cromosoma X. ¿Cuál será la proporción de hemofílicos en la descendencia de un matrimonio formada por una mujer portadora del gen y un hombre normal? ¿Sí? Entonces, nuestra cruza es una mujer portadora. ¿Qué genotipo sería la mujer portadora? Con X solo una X afectada y afectada. X. Bien, solo una X afectada. Y el hombre dice que es normal. Entonces, ¿qué genotipo sería? XY. XY. X, XY, perfecto, sin ninguna afección. Entonces, mujer portadora y un hombre sano. Eso sería lo que nos plantea el problema. Entonces, resolvemos el cuadro de Punnett. Yo voy Profe, resolviendo. Sí, ha puesto que es enferma la mujer. gracias. Bien, ahí estaríamos. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, ahí haríamos el cuadro de Punnett. Yo creo que ya lo saben hacer, por eso lo voy haciendo rápido, si no me preguntan y les explico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la proporción de hemofílicos en la descendencia? ¿Sí? ¿Qué proporción será hemofílico de este 100%? Un 25%. Un 25%. Exacto. Del total, un 25%. Esa sería la proporción del 10. Es la respuesta del 10. ¿Qué proporción? Porque esta mujer sería portadora, esta mujer sería sana, este hombre sería sano y este hombre sería enfermo, sí, o hemofílico, porque tiene una X ya afectada. Julia, ¿ahí se entendió el 10? ¿O tenías otra duda puntual del 10? Bien, y ahora un segundo y vemos el ejercicio 9. Lo busco así lo podemos compartir entre todos. El ejercicio 8 y 9 es tanto para técnicos como para dos. En el caso coinciden. Ejercicio 9. Así lo podemos trabajar puntualmente. Bien, el ejercicio 9 dice lo siguiente. La aniridia en el hombre se debe a un factor dominante A. La jaqueca es debida a otro gen dominante J. ¿Sí? Entonces, primero, información general. Aniridia, ¿sí? Que es una enfermedad. Lo que corresponde es dominante y está representada con A. Es la primera parte de lo que nos dice el problema. Después tenemos la siguiente información. Dice que la jaqueca es dominante y está expresado con la J. Un segundo que ingresó alguien. Bien. Juli, lo que no sabías plantear era el 10. ¿A eso te referías? ¿Ahora quedó claro?
Bien. Y ahora, el 9, ¿hasta ahora está bien esa información que he escrito? ¿Hasta ahora se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. El resto, si tienen dudas, por favor, me paran, le hablo o pregunto puntualmente a Juli, que era la que planteó la duda. Entonces, hasta ahí eso es información. Después nos vamos a concentrar en nuestro problema. Nos dice, un hombre que padecía aniridia, cuya madre no. Entonces, otra información puntualmente de nuestro problema. Entonces, el hombre de nuestro problema nos dice que la sufre a la aniridia. Entonces, como es dominante, ¿qué alelo debe tener? Sí o sí. Si esa enfermedad es dominante. Para expresarla, ¿qué alelo debe tener? La mayúscula. A La mayúscula. mayúscula. Perfecto. ¿Sí? Sí o sí tiene que Profe, tener, sí. puede ser heterocigota y homocigota dominante. En este caso, perfecto. Esas serían las dos opciones. Para tener la enfermedad de aniridia, puede ser homocigota dominante o heterocigota. Esas serían las dos opciones. Pero nos informa que su madre no la padeció. Entonces, si la madre no la padeció, la madre sí o sí tiene que ser homocigota recesivo. ¿Se entiende esa lógica hasta ahí? Sí. Entonces, como la madre es homocigota recesivo, no tiene otra opción que heredarle a su hijo un alelo recesivo. ¿Sí? Entonces Bien. vendría a ser Por lo A tanto sería mayúscula. heterocigota. Exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, con esta información que nos dice que su madre no la tuvo, ya sabemos que es heterocigota. Por así decirlo, cancelaríamos, ¿sí? Teníamos estas dos opciones. Y solo leemos la primera parte. Sabemos que la padecía. Bueno, entonces, o es heterocigota o es homocigota. Pero si seguimos leyendo y dice cuya madre no, entonces, como nos dijo que la madre no lo padeció, esta opción de homocigota se cancela. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí es heterocigota. ¿Queda claro ahí? ¿Por qué es heterocigota? Sí. ¿Sí? Juli, ¿vas entendiendo? Perfecto. Entonces, esa sería la primera información. Y después nos dice que se casó con una mujer que sufría jaqueca. Entonces, mujer. Al sufrir jaqueca, ¿cuáles serían los genotipos posibles? Homocigota dominante y heterocigota, perdón. Perfecto. Esperen, que se me fue un poquito el espacio. Homocigota dominante o heterocigota. Con J. Pero después nos dice, pero cuyo padre no la sufría. Entonces es el mismo caso que el anterior. Como su padre no la sufría, tiene alelos recesivos. Entonces, sí o sí, le heredó a su hija un alelo recesivo. Entonces, el homocigota dominante queda cancelado. ¿Se entiende hasta acá cómo sacamos al hombre y a la mujer? Sí, profe, se ¿Sí? entiende. Bien. Entonces, hasta ahí eso es información. Después nos dice, ni el hombre tenía jaqueca. Profe, Sí, ¿lo puedo volver a explicar? sí, por supuesto. Vamos a un segundo. Así queda más claro. No, sería 3 por 3. Y esto no, 1
Un segundo, así queda. ¿Qué nos dice acá el problema? Nos dice que la anhidrida es dominante. Vamos a ir con esa nada más. Entonces, como es dominante, con un solo alelo se puede expresar. Nos dice que un hombre que padecía aniridia y cuya madre no. Entonces, si queremos hacer la cruza de los padres, como la madre no sufre esta enfermedad, entonces sus alelos van a ser 2 alelos recesivos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe. ¿Sí? Del padre no nos dan información. Pero entonces, si la madre solo puede entregar alelos recesivos, sí o sí, el hombre tenía estas dos opciones, homocigota dominante o heterocigota. Si su madre le entrega sí o sí un alelo recesivo, ¿sí? Como sí o sí le agregamos un alelo recesivo, la opción que queda es que el hijo sea heterocigota. ¿Qué jaula si yo no ¿Se tengo entiende ahora hasta ahí animales? mejor? Sí, profe, la escucho medio cortado porque Vale Vale, tiene creo que tenés el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Entonces, sí o sí sería esta opción. Y después, con respecto a la mujer, pasa lo mismo. Nos dice que su padre no padecía la enfermedad. Entonces, al no padecerla, tiene que ser recesivo. Esperen que esto me cambia automáticamente. ¿Sí? Entonces, homocigota dominante no puede ser la mujer. Sí o sí tiene que ser heterocigota. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese sería el planteo, cómo llegamos a los genotipos del hombre y de la mujer. Bueno, nos vamos a pasar unos minutitos del recreo, entonces después empezamos la siguiente clase un poquito más tarde, pero es para que no quede colgado el problema. Entonces ahí ya tenemos el genotipo, o parte del genotipo. Después nos dice, ni el hombre tenía jaqueca, es decir, cuál sería el posible genotipo del hombre con respecto a la jaqueca. Dice que no la sufría. ¿Cómo tengo que escribirlo? Homocigota recesivo. Homocigota recesivo, y en este caso con las J. Sí, ese sería el genotipo del hombre. Y después nos dice que la mujer tampoco sufría aniridia. Entonces, ¿cómo sería el genotipo con respecto a ese gen? Recesivo también. 2A recesiva, perfecto. Acá tenemos los genotipos que tenemos que cruzar. ¿Hasta acá se entendió cómo llegamos hasta esa conclusión? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta, ¿prefieren que cortemos acá y continuamos enseguida o terminamos el problema? Como ustedes prefieran. Lo terminemos. Terminemos. Lauti, ¿ahora escuchas mejor? Bien. Entonces, ya lo terminamos. Este problema es un problema dihíbrido. Necesitamos 4, 5. Como es un problema dihíbrido, necesitamos entonces una cruza con cuadro de Punnett dihíbrida. Ahí estamos. Primero, ¿cómo serían las gametas? Para obtener las gametas de esta cruza, ¿sí? Esto lo voy a borrar porque esto ya no lo vamos a usar más. Esto es lo que yo tengo. Entonces, se me fue. Entonces, para el hombre, ¿qué gametas podría tener? Las gametas, recuerden que se hacía
el primer alelo con el primero del otro y con el segundo del otro, ¿sí? Entonces sería A mayúscula, A mayúscula con J minúscula. ¿Se entiende ahí qué hice? Tomé esta A y la distribuí, por así decirlo, con la primera J. Después tengo que hacer lo mismo, tomar esta A y distribuirla con la segunda J. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá para obtener las gametas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Y después tenemos la segunda A que la tengo que distribuir con las dos J. AJ, AJ. Esto sería el padre. Ahora vamos al genotipo de la madre. Tengo que tomar la primera A y distribuirla con la primera J. ¿Cómo debería escribir entonces? A minúscula y J mayúscula. Perfecto. La segunda, A minúscula, J minúscula. sí, esperen que acá, por pelear con la A, me olvidé que la J era mayúscula. Ahí está. Bien. Y después también volvemos a repetir porque la A sigue siendo igual. A y J mayúscula, A y J minúscula. ¿Hasta ahí todos entienden? Juli, creo que vos eras la que habías preguntado sobre el problema 9 y 10. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto, muy bien. Ahora las voy leyendo en el chat, así vamos continuando. Hago la cruza, como cualquier cuadro de Punnett. Esto baja y estas van para el costado. Entonces, me queda A, una chiquita, con la chiquita y J mayúscula y J. ¿Qué sería? Y acá lo único que estoy haciendo es la cruza correspondiente. Profe, Sí, de la tercera fila, digamos, en el segundo escaloncito sería A puesta A mayúscula y A minúscula y son dos A minúsculas. acá. Ahí estaríamos. Y acá también. Que lo va corrigiendo el mismo programa. Gracias. Ahí tenemos. A. Bien. Y la opción nos dice, segundo que alguien está ingresando. Ahí estamos. Y la pregunta nos dice, que no veo bien, ¿qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males? Entonces, como sabemos que son dominantes, ¿sí? Yo tengo que buscar en todas las opciones donde haya una A dominante y una J dominante, porque dice que para sufrir los dos enfermedades o los dos trastornos. ¿Se entiende qué tengo que buscar ahora entonces? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá tengo una A dominante, J dominante, A dominante, J dominante. Entonces, acá tenemos dos. Acá tengo dominante la A, pero la J es recesivo. Dominante la A con dominante J en ambos dos. Acá tengo dominante la A, J recesiva.
y esta también era recesiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué proporción sería? Sería 4 de 16. No, 16 no, 18, perdón. ¿Sí? Serían solamente 4 las que tienen la enfermedad. 16, estaba bien. De toda la descendencia, solamente 4 de 16 podrían tener ambas enfermedades. ¿Se entiende ahora la conclusión? Sí, profe, se ¿Sí lo podemos entiende. hacer? Perfecto. Juli, ¿quedó claro el 10? Perfecto. ¿Preguntas sobre el 10? ¿No hay ninguna pregunta? Profe, le hago una pregunta. Sí. Ahí se escribiría, o sea, lo tengo que poner así, 4 de 16. Claro, Ah, bien, gracias. porque diría qué proporción. Pueden también tenerlo como fracción. 4 sobre 16 también se los pueden expresar así. O 4 le pueden decir, como posibles opciones que ustedes tienen que Profe, marcar. Sí, sería 4, 2 puntitos 16, ¿verdad? no, porque los dos puntitos, recuerden que era para indicar otro tipo, porque los 16 sería la totalidad, entonces sería 4, línea divisoria, digamos, y 16 abajo. Así lo deberíamos Ah, bien, expresar, o gracias. 4 de 16. Los dos puntitos indicaban las distintas características. Podemos poner 4, 2 puntitos y ver cuántos tienen jaqueca y poner el número de jaqueca y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, se me había mezclado, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, eso va a depender de cómo sean las respuestas que ustedes les den, las opciones que a ustedes les den. ¿Alguna otra consulta? Bien. O sea, del ejercicio 10 quedó todo claro. No hay consulta del ejercicio 10. No, profe, de mi parte no. Bien, entonces, siendo las 9:30, ustedes tienen un recreo de media hora, entonces nos encontramos a las 10, si yo no me equivoco en el horario. ¿Sí? Nos volvemos Sí, a profe, encontrar gracias. a las 10. Claro, porque hoy teníamos hasta las 9:30, entonces estamos bien en el recreo, creí que era hasta las 9:15. Entonces a las 10 nos volvemos a encontrar. Fíjense a ver si tienen alguna duda, si no, les voy a presentar otros problemas para que vayan practicando. ¿Sí? Buena, Nos profe. vemos entonces seguida. Nos vemos enseguida. Chao, profe. Chao. Ya les mando enseguida el nuevo link. Sí, profe. Nos vemos.